Lo que vamos a ver ahora es la carta a los Filipenses, otra de las cartas de la prisión del apóstol Pablo o cartas de cautividad. Hago una lista rápida del bosquejo que podría ser útil. No es infalible, pero de una manera puede ser una división temática de la carta. Se menciona primeramente la salutación, capítulo 1, versículo del 1 al 2. Pablo da gracias a Dios por los filipenses y ora por ellos, capítulo 1 del 3 al 11. Su encarcelamiento ha contribuido al avance del Evangelio, capítulo 1 del 12 al 18. Expresa su anhelo de liberación, versículo 19 al 26. Vivir fieles aunque esto cause sufrimiento, capítulo 1 del 27 al 30. El ejemplo de Cristo del sufrimiento, capítulo 2, versículo del 1 al 11. Servir fielmente a Dios, capítulo 2, versículo del 12 al 18. Pablo planea enviar a Timoteo y luego ir a visitarlos, capítulo 2 del 19 al 22. Enviar a Epafrodito, capítulo 2 del 25 al 30. En contra de la circuncisión, capítulo 3 del 1 al 11. El seguir a la manera de caminar cristiano, capítulo 3 del versículo 12 del 4.1. Saludos personales, capítulo 4 del 2 al 3. Un llamamiento al gozo, a la oración y a la paz, capítulo 4 del 4 al 7. Práctica de las virtudes cristianas, capítulo 4 del 8 al 9. Y gratitud por su ayuda financiera, capítulo 4 del 10 al 20. Y despedida, capítulo 4 del 21 al 23. En la autoría, diciendo que Pablo fue el autor, la carta pretende ser de Pablo, capítulo 1, versículo 1. Sin duda el estilo es claramente paulino, aunque es difícil situar la carta en un momento específico. Se pretende, en base a algunos detalles, que Pablo escribió su carta desde Roma, siendo encarcelado, capítulo 1, versículo 7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón en mis prisiones, capítulo 1, versículo 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes. Entonces pretende ser desde que Pablo estaba prisionero. Entonces esto argumenta un poco a que la carta fue escrita por Pablo. Ahora, aparte de la evidencia externa, por decir Clemente de Roma e Ignacio hacen mención del apóstol Pablo, y Policarpo escribe también a los filipenses y afirma que Pablo fue el que escribió esta carta. Entonces tenemos tanto evidencia externa como algo de la evidencia interna de que Pablo escribió la carta. Ok, entonces vimos ya su procedencia desde Roma, ya vimos algunos de estos argumentos, y también que Pablo escribió en la fecha entre el 62 y el 64 en el video sobre las epístolas de la cautividad, que fue lo que vimos. Ahora, ¿cuál es la ocasión con la que escribe Pablo esta carta? En primer lugar, está el asunto de Epafrodito, mencionado en la carta. Este hermano había sido enviado a Pablo por la iglesia de los filipenses para ocuparse de las necesidades del apóstol Pablo, y esto lo vemos en el capítulo 2, versículo 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Es decir, fue enviado por la iglesia a Pablo y después Pablo se los regresa otra vez, y probablemente él haya sido el portador de la carta. Al parecer llevó a cabo fielmente su tarea, pero cayó enfermo, según lo que seguimos leyendo en estos versículos, casi a punto de morir. Entonces es para poder agradecer y alabar a Epafrodito, ¿no? Y en segundo lugar, la iglesia de los filipenses había enviado ayuda material al apóstol Pablo, según el capítulo 4, versículo del 14 al 18, y es para Pablo agradecerles también por esta ayuda que ellos le habían dado. Algo mencionar de manera extra a esto es que, y esto es fomentar lo que implica por las ofrendas dentro de la iglesia. El apóstol Pablo recibió apoyo de muchas iglesias, tanto de las que él había fundado y tal vez de otras que él no había fundado para su ministerio. Recuerden que él trabajaba también para no ser carga a estas iglesias, pero ellas en amor
y sin duda entendiendo lo que implicaba su responsabilidad, veían por las necesidades de los misioneros, en este caso del apóstol Pablo. Una de las zonas en donde había más necesidad económica y que eran hermanos que sufrían, en este caso persecución, era la zona de Macedonia, en donde se encontraban los filipenses. Y el apóstol Pablo menciona en 1 Corintios, desde el capítulo 8, capítulo 9, el ejemplo de la iglesia o de las iglesias de Macedonia, que dieron aún más de lo que podían tener y se sacrificaron y se dieron a sí mismos para bendecir al apóstol Pablo. Y este es un ejemplo. Aquí está Pablo agradeciendo a la iglesia de los filipenses que promovieron el bienestar del apóstol Pablo, aún siendo un sacrificio para ellos. Bueno, cerrando este paréntesis, una de las gratitudes que el apóstol Pablo hizo fue esta, por la bendición de ver por sus necesidades. Y en tercer lugar, Pablo informa a los filipenses acerca de sus circunstancias. Lo menciona en el capítulo 1, versículo 12, versículo 22. Los filipenses habían estado orando por él, según el capítulo 1, versículo 19, y Pablo les reconoce como sus colaboradores en el Evangelio, capítulo 1, versículo 5. Por tanto, les pone al corriente de sus circunstancias para que vean todo lo que está pasando, cómo está sucediendo, y que finalmente el Evangelio ha seguido avanzando. Entonces es una carta para presentar un testimonio del sufrimiento de Pablo, de la vida de Pablo, y que el Evangelio sigue predicándose. Puede que otras de las razones que llevaron a Pablo a escribir o redactar la carta fue el recomendar a Timoteo, así como posiblemente preparar las cosas para visitarle, según el capítulo 2, versículo del 19 al 22. Filipos, la ciudad de Filipos era una comunidad, en la ciudad de Filipos había esta comunidad cristiana espiritualmente próspera. Había ciertos problemas también. Es una carta que en verdad no presenta ningún problema para Pablo, pero sí lidia con algunas situaciones. Creyentes que tenían que hacer frente a ciertos desafíos por parte de los no creyentes. Capítulo 1, versículo del 28 al 30, es decir, que había persecución. Y Pablo menciona su necesidad de la unidad de la iglesia, capítulo 2, versículo del 1 al 4, y suplica concretamente a dos hermanas que pudieran estar en paz, capítulo 4, versículo 2, su exhortación a un servicio sincero y entusiasta. Y puede implicar que no todo iba bien en este sentido, entonces, y esto lo trata de fomentar en el capítulo 1, versículo 27 al 2:18. Hace una advertencia en contra de los falsos maestros, capítulo 3, versículo del 2 al 4, personas que son enemigos de la cruz, capítulo 3, versículo 18. Sin embargo, cuando consentimos cualquiera de estos asuntos en el tema en concreto, la carta no presenta ningún problema. Pablo más bien escribe una carta para alabar a los de la iglesia de Filipos. Entonces, ¿cuál sería el tema general a los filipenses? O un tema especial, a los filipenses, un tema que resalta el grandioso himno del capítulo 2, versículo del 6 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que otro viene en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, y empieza a hablar sobre la humillación de Cristo. El himno lleva una secuencia: la preexistencia de Cristo, luego el tiempo sobre la tierra y el final, el cielo. Y Pablo enseñó que Cristo no consideraba su igualdad con Dios como una posición a ser usada para su propia ventaja. Entonces creo que es una enseñanza a resaltar de la carta a los filipenses. Esto es entonces de manera general un panorama de la carta a los filipenses.